Muy buenas noches, maestro Gilmer Laulate Melgarejo. Mi nombre es Ángela Micaela Mesa Soto, estudiante de la Facultad de Medicina Humana. El presente video está centrado en explicar las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Para iniciar la exposición, es importante resaltar que anteriormente no existía una relación entre la física y la medicina, pero actualmente sabemos que tanto la física como la medicina se relacionan mediante la hemodinámica, subespecialidad de la cardiología que está basada en los conceptos básicos de la hidrodinámica. La investigación incluye cuatro apartados muy importantes dentro del marco teórico. 1. El concepto de hidrodinámica. 2. El ciclo cardíaco. 3. La hidrodinámica en el ciclo cardíaco. Y 4. La relación de presión y volumen ventricular. Dentro del marco teórico, iniciaremos explicando qué es la hidrodinámica, siendo esta una rama de la física encargada del estudio de los fluidos en movimiento, el cual está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones correspondientes a los distintos puntos del mismo, y que está regida por el principio de Bernoulli. Por otro lado, con respecto al ciclo cardíaco, se dice que este es un conjunto de acontecimientos eléctricos y mecánicos que se generan en el corazón y los cambios resultantes a la presión, flujo y volumen que se generan en las aurículas y los ventrículos durante la fase de actividad y reposo del corazón, conocidos como sístole y diástole. Cada ciclo cardíaco tiene una duración de 0,8 segundos. Continuando con los temas a tratar, explicaremos la hidrodinámica en el ciclo cardíaco, siendo esta imprescindible para comprender los principios físicos que rigen la circulación sanguínea en el ciclo cardíaco. A continuación, les presentaremos las fases que conllevan este proceso. Como el ciclo cardíaco es un ciclo, valga la redundancia, iniciaremos la explicación con el llenado pasivo, siendo esta una fase en la cual la sangre venosa retorna del cuerpo hacia las aurículas y por la presión de las mismas, esta decae hacia los ventrículos, abriéndose las válvulas auriculoventriculares. Esta fase se divide en dos, en un llenado rápido y un llenado lento, donde el llenado ventricular es de un 75%. 70% de ello pasa mediante un llenado rápido y tan solo 5% pasa mediante un llenado lento. La presión en esta fase es de 2 a 3 milímetros de mercurio. Continuando con el llenado activo o sístole auricular, esta es una fase en la cual las válvulas auriculoventriculares permanecen abiertas y las válvulas semilunares están cerradas, caracterizada por terminar de llenar el 25% de volumen de sangre restante mediante la sístole auricular. Al final de esta fase, el volumen ventricular pasa hasta los 120 o 130 mililitros, que equivalen al 100%, y la presión ventricular permanece de 2 a 3 milímetros de mercurio. La contracción isovolumétrica, por su parte, se caracteriza por el aumento de presión de los ventrículos, con un valor que pasa de 2 a 80 milímetros de mercurio y sin cambio de volumen, por lo que es conocido como isovolumétrica, es decir, que el volumen permanece constante. En este proceso, las válvulas auriculoventriculares se cierran cuando la presión de los ventrículos es mayor a la presión de las aurículas, generándose el primer ruido cardíaco, tema interesante de tratar. Por su parte, la eyección se caracteriza porque la presión en el ventrículo es mucho mayor que la presión en la arteria aorta y pulmonar. En este momento, las válvulas semilunares se abren y se expulsa la sangre del corazón. La presión en el ventrículo aumenta de 80 a 120 milímetros de mercurio y el volumen pasa de 120 a 50 mililitros.
Eso quiere decir que solo se expulsan 70 mililitros de sangre mediante dos fases que presenta la eyección. Una fase rápida caracterizada porque el flujo de la sangre sale de manera veloz, equivalente a un 70%, y una fase lenta donde la presión decae y el flujo de sangre restante se hace tardía, equivalente tan solo a un 30%. Por último, la relajación isovolumétrica. Esta es una fase en la cual tanto aurículas como ventrículos pasan a una fase de relajación, conocida como diástole. Y la presión de las arterias pulmonar y aorta es muchísimo mayor que la presión en los ventrículos. Esto produce que las válvulas aórtica y pulmonar, conocidas como las válvulas semilunares, se cierren, generando el segundo ruido cardíaco. En este proceso se mantiene el volumen residual constante de 50 mililitros, por lo que es conocida como isovolumétrica. Volvemos a repetir, sin cambio de volumen, y la presión rápidamente disminuye a niveles diastólicos de 2 a 3 milímetros de mercurio. Finalmente, como punto más importante de la explicación, se analizará la relación de presión y volumen ventricular mediante la siguiente gráfica, en la cual se sintetizará la presión ventricular contra el volumen ventricular que ocurren en las diferentes fases del ciclo cardíaco. Para interpretar la gráfica de presión y volumen ventricular es importante dividir el ciclo cardíaco en 4 fases. Fase 1, la fase de llenado, que va desde A B, en la cual la presión está en niveles de 2 a 3 milímetros de mercurio. El volumen pasa de 50 mililitros a 120 mililitros. Con respecto a las válvulas, en A se abre la válvula mitral y en B, que es el final de la fase de llenado, se cierran las válvulas mitrales. Fase 2, la contracción isovolumétrica, que va desde B hasta C, en donde la presión sube de niveles de 2 a 3 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio. El volumen se mantiene constante en 120 mililitros. Por su parte, la válvula con respecto a B, que es el final de la fase de llenado, se mantiene con una válvula mitral cerrada. Y en C, que es el final de la fase de contracción isovolumétrica, la válvula aórtica se abre. Fase 3, la fase de eyección, que va desde C hasta D, en donde la presión aumenta de 80 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. El volumen por su parte pasa de 120 mililitros, que es el 100%, a 50 mililitros, que tan solamente es el 40%. Y las válvulas en C, que es el inicio de la fase de eyección, presenta la válvula aórtica abierta, y en D, que es el final de la fase de eyección, la válvula aórtica se cierra. Fase 4, la fase de relajación isovolumétrica, que va desde D hasta A, en donde la presión pasa a niveles diastólicos de 2 a 3 milímetros de mercurio. El volumen, por su parte, se mantiene con un volumen residual de 50 mililitros. Y en D, que es el final del periodo de eyección, la válvula aórtica se cierra. Y en A, que nuevamente retomamos un nuevo ciclo cardíaco, la válvula mitral se abre. Como apartado final se presentan dos conclusiones muy importantes. La primera nos manifiesta que la investigación realizada nos permitió analizar la influencia de diversos factores físicos en el ciclo cardíaco y explicar la relación de presión y volumen ventricular, entre los cuales destacan términos de carácter hidrodinámico, como es el caso de la ecuación de Bernoulli, con la cual se pueden hallar 3 puntos muy importantes. La primera es el gradiente de presión entre las cavidades. La segunda es conocer las áreas valvulares. Y la tercera, determinar las presiones intracavitarias de las diferentes cámaras cardíacas.
La segunda conclusión refiere que es de vital importancia el comportamiento de la curva presión y volumen ventricular, puesto que por medio de ella se encuentran las diferentes relaciones e interacciones de los factores determinantes de la función ventricular.